Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este miércoles 26 de mayo. Ya se puede observar, digamos, el por dónde camina el gobierno nacional. El señor presidente de la República el día de ayer envió el proyecto de ley de libertad de expresión adjunta, y eso sí nos preocupa, que en el mismo proyecto estén y no se tome el tema de que lo cultural va a la ley de cultura, que aquello de las frecuencias vaya a telecomunicaciones, que se legisle no mezclando el tema de comunicación, ¿no? Veamos, ya la Asamblea comenzará a tratarlo, habrá que hacer un seguimiento y estar ahí. La primera reacción, diríamos así, del proyecto de leyes, al haber eliminado el reglamento, un poco sellar la antigua ley. Ojalá no se recuperen algunas cosas en este que parece es un doble proyecto, ¿no? Ya hay que revisarlo con mayor profundidad. Luego, una cosa que nos preocupa y porque está pendiente ahí es un tema de la ley del olvido. Y eso va a tratar la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué es preocupante? Porque claro, al menos en la libertad de expresión, aquello de que no se puede topar, no se puede mencionar lo que ha pasado, y algo de lo que vamos a hacer ahora puede traer falta de transparencia y puede conseguir, y vemos, ¿no?, un ataque de cómo controlar lo que se publica o no. Esperamos que la Corte Nacional de Justicia consecuente. No sabemos quién inspira estas decisiones o posibles decisiones, ¿no? Bueno, el primer tema es el caso Filambanco y el de los hermanos Isaías. La Corte, como se informaba, ratificó su estado de inocencia, 20 años de juicio, pero también dice en la sentencia la Corte que hay otros delitos que hay que investigar. Así el señor abogado Zavala ha dicho que de los que se hablan serían ya delitos que prescriben, pero lo que queda claro es que no termina solo con esto, y veamos, y para eso hemos invitado a la doctora Mariana Yepes, a quien saludamos. Doctora Mariana Yepes, bienvenida, buenos días. Usted que ha hecho un seguimiento, usted que conoce del tema, esta sentencia a los 20 años, que ratifica, como digo, el estado de inocencia, eh, ¿qué nomás significa? Bienvenida, buenos días. El micrófono, Marianita. Ahí sí. Buenos días, muchas Muchas gracias por la gracias. invitación, Francisco, muy amable. Y buenos días al licenciado Aguirre y a las personas que se unan a este panel. Buenos días también a los radioescuchas. Bueno, yo no he hecho el seguimiento de este proceso realmente, Ya, porque yo intervine en calidad de fiscal general en la época que me correspondió asumir esta responsabilidad, como otros casos también que considero que son de suma importancia, ¿no? Este era un caso más realmente, así lo consideré yo, pero no tiene 20 años. ¿no? Este proceso comenzó en el año 2000, en junio del año 2000, son 21 años. Este proceso inicia prácticamente con un informe de la Superintendencia de Bancos que fue presentado por el señor Pedro Delgado, quien a esa época era el director nacional de instituciones del sistema financiero de la Superintendencia de Bancos. Él presenta el informe el 15 de junio del año 2000 y casi de inmediato presentó la excitativa, porque debo recordar, porque ese nombre tal vez para muchos abogados, el nombre de excitativa, esa palabra excitativa, no sea común, no recuerden. Estábamos en ese Era un modelo momento distinto, todavía en perdón, ¿no? vigencia, Era sí, un modelo totalmente distinto distinto, era de un lo de la fiscalía. procedimiento totalmente diferente, ¿no? Ujú. Entonces era el sistema acusatorio en que el fiscal podía presentar una excitativa, podía, no era obligatorio,
Hoy el fiscal tiene que presentar un dictamen acusatorio para que se inicie el juicio. Sin dictamen acusatorio del fiscal no hay proceso. Tiene que iniciar una investigación, tiene que continuar la investigación a nivel procesal, ya con el juez. O sea, todo eso cambió totalmente. Y esto cambia en el mes de junio del año, en el mes de julio del año 2000. Bien, desde ahí tenemos el sistema acusatorio oral. Antes estábamos con el sistema inquisitivo. Tanto es así que este proceso se tramita con el Código de 1983, con el Código de Procedimiento Penal que estaba vigente en esa época. Bien, nadie presentó una denuncia. De eso tenemos que tener claro. Porque sucede que la excitativa fiscal tenía el nivel de denuncia. ¿Cómo podía iniciar un proceso penal? Podía iniciar con denuncia, podía iniciar con parte policial investigativo o con excitativa fiscal, entre otras formas. La fiscalía, como digo, no era el ente investigador, sino que tenía que trasladar cualquier denuncia, cualquier acto que se presente en la fiscalía, trasladar al juez. Y el juez, que en este caso, porque existía una persona con fuero, como era el superintendente de bancos, el juez, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquella época, era el investigador. Entonces, continuó la investigación y cuando me remitieron para que yo emita el dictamen, fue el 14, tengo aquí las fechas anotadas porque ha pasado tanto tiempo que mi memoria pues me puede estar fallando. El sumario, la etapa del sumario, que era otro momento procesal, se cierra el 14 de octubre del año 2002. Yeah. Me dan el tiempo para emitir el dictamen, era una cantidad de cuerpos, como 200, 300 cuerpos, y yo emito el dictamen el 28 de octubre del año 2002. Así continúa el auto de apertura del plenario, se hace el 19 de marzo del 2003 y sabemos todo lo demás que es historia, todo lo que ha pasado, una cantidad de recursos, jueces excusándose que no han querido asumir este problema hasta llegar a la sentencia condenatoria, y luego se han presentado los recursos correspondientes hasta ahora, que es el recurso de revisión. Bien, y es en este recurso de revisión, doctora Yepes, en este terminan siendo inocentes cuando en los anteriores procesos eran culpables. Usted diría que... Eso es común, porque cuando se acepta un recurso de revisión, hoy las causales son diferentes. Estamos hablando del Código de Procedimiento Penal de 1983, donde existían 5 causales. Y la última causal era cuando no existía delito. Así dice expresamente, cuando no existía delito. Y al final, en el último inciso, dice, todas las otras causales deben estar sometidas, o sea, basadas en prueba nueva, excepto la última causal. Lógicamente, yo creo que el legislador en eso fue bastante lógico, porque ¿cómo puede probar lo negativo? Que no existe delito. Entonces ahora aceptan porque no ha existido delito. Cuando emití el dictamen, consideré que el delito de peculado, porque todo era una cultura de que todo tiene que ser peculado. Esos mitos mediáticos de que hay peculado absolutamente en todo. El Código de Procedimiento, Código Penal, establecía el peculado, pero no introducía a los administradores del sistema financiero. No tenía. En la época en que ellos... incurren en la conducta que es objeto del enjuiciamiento. En el año, ¿cuándo cometen el delito? El supuesto delito. En septiembre del año 1998. En septiembre del año 1998 no existía el peculado para los administradores del sistema financiero. Definitivamente no. Se hacen unas reformas a la ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y esto se publica en el registro oficial de 13 de mayo de 1999, o sea, al año siguiente. Y ahí se dice que a continuación del artículo 200, el último inciso del artículo 257 del Código Penal, vigente a esa época, se introduzca una redacción en la cual dice, también serán comprendidos en las disposiciones de este artículo, o sea, del 257 del Código Penal del peculado, los administradores y funcionarios ejecutivos de las instituciones del sistema financiero. Ese momento
se Se configuraba configura el un delito de delito ya. peculado para los Pero administradores del sistema financiero. en este Antes caso, no existía. Existe claro, un principio de legalidad, existe un principio de legalidad que es constitucional, reconocido en nuestro país y también a nivel internacional, en todos los organismos ya. internacionales y en las leyes de derecho comparado. Ese principio es básico. Y No antes, hay delito sin ley. Aquí no había y, ley, no hay delito. ah, Entonces, no se podía claro, aplicar tampoco con efecto retroactivo. pero Este ahí es mi criterio. permítame, claro, Pero yo en mi dictamen, perdone que concluya sí, esta idea, Francisco, en mi dictamen no acusé por peculado porque, por las consideraciones que menciono hoy, no había ya. delito. Pero sí consideré que había falsedades en los asientos contables, en los informes financieros. Y por esa razón les acusé por ese delito. Ese delito está también contemplado, estaba en la ley de instituciones del sistema financiero, estaba porque en 21 años ha cambiado muchísimo la Mm. legislación. Y se decía que sean sancionados, lógicamente, porque son documentos públicos, que sean sancionados con las normas del Código Penal. Quiero Claro, hacer notar a que eso ese se, delito tenía como pena máxima 9 años de reclusión y el peculado tenía 8 años, sino que la cultura, el impacto social, como había dicho, esos mitos mediáticos que se crearon, hicieron que solamente pensemos en el peculado. Y por eso es lo que pasa ahora. No y existía claro, delito de peculado. pero y la Ese es mi punto sentencia, de vista y doctora mi Yepes, aclaración. claro, claro, lo que uno dice es el tema de la excitativa fiscal tenía una acusación, hoy terminan teniendo una sentencia por un delito, como usted nos explica, que no existía para la época, y sí dice la sentencia que hay otros delitos que hay que investigar. Permítame entonces saludar al señor ingeniero Ayerbe. Bienvenido, señor ingeniero Oscar Ayerbe. Bueno, usted ha tenido también una lucha. La doctora Yepes, fiscal de la época, nos dice no solo que no he hecho el seguimiento, yo hice la excitativa fiscal. Y claro, incluido el delito que sí existía en ese momento y habría prescrito, digamos así, si es que se inicia una nueva investigación. ¿Cuál es su criterio y qué encuentra? La doctora Yepes dice, por peculado es un absurdo y tienen razón en la sentencia, pero los otros delitos están ahí. Bienvenido, ingeniero Ayerbe, buenos días. El micrófono, por favor. Gracias. Realmente ha causado una gran indignación el conocer una sentencia por parte de dos de los magistrados, Luis Rivera y Daniela Camacho, que en su sentencia determinan que efectivamente no se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito de peculado por el abuso de fondos de Públicos. préstamos de liquidez por parte del Banco Central del Ecuador. Y también algo que llama poderosamente la atención es que se ha tomado en cuenta que todos los bienes entregados a Filambanco, sus filiales, sus accionistas, por el monto de la crisis, por motivo de la crisis financiera bancaria ocurrida en el país, fueron producto del cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativa que son independientes de la responsabilidad penal y de este proceso, y por lo tanto se determina que no da lugar a la devolución de los mismos. En esto quisiera expresar que lo más inmediatamente posible será que los Isaías inicien un proceso de carácter civil para recuperar los bienes de Filambanco, que dicho sea de paso, conjuntamente en los escenarios de corrupción del correísmo, desaparecieron, dilapidaron y se robaron la plata de cientos de empresas que finalmente las quebraron. Hay que recordarle al país que la crisis de Filambanco tiene más de 23 años en un escenario de la más perversa corrupción de banqueros corruptos que financiaron, que propiciaron e impulsaron a Yamil Maguad para convertirse en presidente,
que en el mismísimo centro de operaciones informáticas, su data center de operaciones tan famoso en esa época, determinó que Maguad sea convertido en presidente a las 5 de la tarde por un comunicado de Filambanco, y nunca más pudieron mover una sola urna para determinar que quien fue el ganador legítimo era Álvaro Noboa. El poder de los Isaías no es que era extraordinariamente impresionante en la década de los 90, ya venían 20 años atrás, pero en la década de los 90 son los corresponsables de la gran crisis financiera del 8 de marzo de 1999. Ingeniero Ayerbe, eso que se ha debatido y que, como dice la doctora Yepes, ha sido motivo de muchas cosas, resulta, y como ella lo ha ubicado, resulta que por el delito, al no existir jurídicamente, no era el delito que había que perseguir, sino ella sí dice, yo los acusé por falsedad de documentos, porque habían estructurado, digamos así, el banco con documentos que no tenían los asientos contables verdaderos. No es que entonces se ha usado este delito, el peculado, justamente para dejarlos libres, y ahora usted dice, bien podrían trabajar para reclamar la devolución de los bienes, bienes que también usted nos dice han sido dilapidados y feriados, ¿no? Está ahí nuevamente la figura del ingeniero Pedro Delgado con uno de los informes con el que esto se trató. Usted dice es indignante, pero si no hay motivo, como dice la doctora Yepes, por ese delito, ¿los otros qué pasan, ingeniero Ayerbe? Bueno, yo creo que la fiscal general ha determinado en su informe que básicamente utilizaron en este proceso un peritaje que, según la fiscal general, no daba lugar, y que según esta pericia financiera permitió que los jueces de mayoría emitan la sentencia que hoy conocemos. El pronunciamiento de Marco Rodríguez es absolutamente contundente para ratificar la culpabilidad de los implicados, pero adicionalmente debo mencionar que cuando nosotros ingresamos a Filambanco como Junta Nacional de Creedores de la misma, creada en octubre de 2001, y cuando nos posesionamos, descubrimos a primera instancia que efectivamente en el 2001 no habían balances firmados por ningún funcionario del banco, que no se había auditado Filambanco desde 1998, cuando entregaron por un sucre a la AGD, que había temas pendientes y que se fueron cuantificados por más de 1.100 millones de dólares vinculados a los famosos préstamos de liquidez, y que correspondían a perjuicios directos al banco y a sus cuentas correntistas, cuentas de ahorro e inversiones, y que cuando finalmente llega a manos de la AGD, el poder, el contubernio, las vinculaciones con los hermanos Isaías perduraron durante todo ese proceso hasta su quiebra, hasta su segunda quiebra final en el 2001, de tal manera que ese fatídico 17 de julio de ese año determinó un proceso que afectó a 750,000 personas, que nos tomó más de 14 años de permanente lucha para recuperar nuestro dinero, y que miles y miles de ecuatorianos murieron en ese proceso, y que ahora los que en esa época tenían 60 años, 65 años, ya casi todos han muerto, y nos encontramos en el escenario de que hoy los Isaías han sido pues un ejemplo de ciudadanos, que aquí no ha pasado nada, que toda la afectación tan dramática que hubo en el país, sigue habiendo en esas relaciones, no ha significado un escenario pero ahí de corrupción. Permítame ir donde
Fernando Villavicencio, que ahora es presidente de la Comisión de Fiscalización, pero que en el ejercicio del periodismo también ha hecho un seguimiento. Hay dos cosas, y después le voy a preguntar al ingeniero Ayerbe, que estando en el gobierno del señor ingeniero Lucio Gutiérrez, él era el secretario general de la administración, eh, se pudo, y por qué entonces no habían estas cosas. Claro, él dice, imagínense la influencia económica que ha tenido en la vida política. Fernando, esto es un caso que, como nos recuerda el ingeniero Ayerbe, pero que nos ubica jurídicamente la doctora Yepes, podría volvernos a pasar, ya que a veces parece que si no se acusa por el delito que es, puede ser una forma también de liberar. ¿Cuál la visión de esto con todo el dolor que ha causado, pero al mismo tiempo con estas razones jurídicas? Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a la doctora Yepes y a Oscar Ayerbe. Y yo quiero destacar lo importante, cómo funciona la justicia y cómo la justicia se enfrenta a esa realidad y cómo a veces la justicia, supuestamente actuando, puede actuar a favor, ¿sí?, de los implicados, de los investigados y de los procesados. Miren, este caso que conmocionó al país, como dice Oscar, que aún incluso ahora sigue conmocionando, que la prensa de este país ha investigado, a lo mejor no todo, nosotros desde el periodismo de investigación también hemos investigado. Aquí no solo está en juego, sí, recuperar o no perder la memoria de lo que pasó en el llamado feriado bancario, sino también ver de cómo la justicia actuó y cómo los resultados de la justicia acaban perjudicando a los grandes intereses del Estado, a los cuentaahorristas, a los cuentacorrentistas. Más allá de esta sentencia, tiene que investigarse las secuelas del feriado bancario, los otros elementos de este gran cuadro de corrupción, como es lo que acaba de mencionar. Se nos fue el... previa con varios miembros de la Comisión de Fiscalización. Y nuestra decisión es investigar inmediatamente algo que nosotros desde el periodismo de investigación ya lo hicimos. Todo el proceso, ¿sí?, de la recepción, la creación y legitimación de los CDRs a partir de la participación de tres actores clave: Yamil Mawad, ¿sí?, del ministro de entonces Juan Falconi Puig, de Pedro Delgado, y luego la posterior incautación de las empresas del Grupo Isaías y otros grupos financieros. ¿Cuál fue el destino de esa incautación? Lo sorprendente es que hay también un fallo internacional, ¿sí? Hay un fallo internacional que establece que la incautación no fue realizada en el marco del derecho y de la Constitución del Ecuador, que con una simple resolución de la Agencia de Garantía de Depósitos no se podía haber procedido en la incautación, sino a través de sentencia ejecutoriada. ¿Cómo va a responder la justicia y el Estado ecuatoriano frente a esta resolución, a esta sentencia de un organismo internacional? ¿Sí? Y lo otro, yo quiero anunciar que efectivamente desde la Comisión de Fiscalización vamos a investigar qué hizo el gobierno de Correa con la incautación de centenares de empresas. Para mencionar algunas está el ingenio EQ2, que luego tuvo un destino terrible. El ingenio fue vendido a precio de gallina con peste al grupo Gloria de Perú. Pero con préstamo... Con un préstamo de la propia Corporación Financiera Nacional. Y lo más grave, reviviendo los CDRs que estaban muertos. Porque lo que hace Correa con la transitoria 14, si no me equivoco, inspirada a esa fecha por el entonces legislador Paco Velasco, incorporan esta transitoria 14 para revivir los CDRs que Eduardo Valencia denunció, aún podían recuperarse, y con esa plata de los CDRs y CPGs les permiten al Grupo Gloria comprar el ingenio azucarero a precio de gallina con peste. Estamos hablando de
que el resultado final es de que el Estado ecuatoriano, con una resolución de la AGD, incauta los bienes del Grupo Isaías. ¿Para qué? Para devolver los recursos a los perjudicados y al Estado, que es el principal perjudicado. Pero estas empresas acaban siendo feriadas. Sí. Lo que yo llamo el feriado del feriado. Los canales de televisión, ¿para qué sirvieron? Sirvieron para intoxicar a la sociedad ecuatoriana. El correísmo tomó esos canales de televisión y todos los medios para llevar adelante una política de intoxicación masiva. ¿Dónde están las empresas, los barcos, las casas? El propio edificio de la Corte Nacional de Justicia es el edificio del Filambanco. O sea, el propio edificio donde se emite la sentencia es el edificio del Filambanco. Entonces, para mí, aquí queda claro, y también no solo el Grupo de Isaías, de Peñafiel, la empresa Minga y otras empresas, haciendas. Es decir, este es un capítulo que aún ninguna institución del Estado ha investigado. Sí, Pozos petroleros, el caso de Petromanaví, el caso de las empresas petroleras y en del Grupo Peñafiel. Claro. Esto lo vamos a investigar nosotros, Francisco, lo vamos a investigar. Ayer hemos acordado, vamos a investigar desde la Comisión de Fiscalización este tema. Y ahí entonces a la doctora Yepes la pregunta sería ¿usted considera que esto abre otras posibilidades? El abogado del doctor Zavala de los hermanos Isaías ha dicho, sí, si bien la sentencia dice que ahí hay otros delitos que son susceptibles de investigación, estarían prescritos. El ingeniero Ayerbe dice, vean, es indignante que esto haya pasado. Usted dice jurídicamente tiene sustento esta sentencia, doctora Yepes. ¿Qué más se puede hacer? Porque lo que dice Fernando Villavicencio es cierto. Hay que ver qué pasó además después del feriado bancario, porque yo recuerdo hay un informe y habría que pedir al Banco Central de la recuperación del 98% de los préstamos de liquidez. Y esa recuperación en haciendas, en casas, en departamentos, en oficinas, en parqueaderos de centros comerciales, están ahí y deben tener un seguimiento, o estaban ahí y ahora parece que ya no están. Hay departamentos en el condado que se han vendido en $40,000. Esas cosas se dicen y deberán presentarles quienes han seguido. ¿Qué opciones tenemos como país para que esto no suene a impunidad total? Hay la posibilidad de que los hermanos Isaías reclamen también los bienes incautados cuando esos en el Banco Central constaban de que no solo que estaban incautados, sino que les faltaba plata para pagar los estos, aunque se había recuperado el 98%. Doctora Yepes. Bueno, yo no he leído la sentencia. Realmente no era de mi interés y ha sido un poco difícil conseguirla, ¿no? Entonces no sale en la página SAGE, no me salió a mí, no tengo sino el conocimiento que solamente viene a través de los medios de comunicación. Pero hay un tema que es muy importante, ¿no? Y en eso también mi dictamen se basó, en el hecho de que los gerentes del Banco Central, el economista Dávila, lamentablemente fallecido, y el economista Báez también, que falleció, los dos emitieron criterios en que se había recuperado el préstamo de liquidez. Y que además había una cuenta, un control diario, digamos, permanente de los préstamos, de la ejecución de los préstamos de liquidez. Pero habían otros temas, que es lo que motivaron mi criterio de que los asientos financieros no eran los correctos. Bueno, yo no sé qué es lo que vaya a hacer el doctor Zavala, abogado de los señores Isaías, pero no sé, yo lo único que quisiera mencionar respecto de lo que dijo el señor Ayerbe, y me dejó un poco, no preocupada, porque no tengo ninguna preocupación por este tema, es que cuando entraron a Filambanco, encontraron que en el año 2001, desde el año 2001, no había contabilidad. Recordemos que en esa época el Filambanco estaba en poder del Estado, porque ellos entregaron los administradores, el gerente del banco entregó al Banco Central el Banco Filambanco. Y eso pasó a la administración del Estado.
Y recordemos también que en poder del Estado se quebró el Banco Filambanco. Ahí quebró. ¿Y por qué quebró? Eso también Porque ahí viene el Banco La Villavicencio Previsora. debería acumular a sus investigaciones. ¿Por qué quebró el Filambanco? El Filambanco quiebra el poder del Estado porque desde la Superintendencia de Bancos le disponen que asuma las responsabilidades, las obligaciones con los depositantes del banco La Previsora. Claro. La Previsora. En medio de las dificultades le entregan más dificultades. Todo el colchón de liquidez de Filambanco. Y ahí, en manos de un señor Hidalgo, que era el gerente, se hace el quiebre de Filambanco. Entonces habría que investigar también por qué razón quebró Filambanco y cómo fue esto del paso de las obligaciones del Banco La Previsora a Filambanco. Claro. ¿Por qué tuvo que asumir Filambanco y perjudicar a los depositantes? Ahí de dos bancos ahí. Sí. De la parte política no me preocupo para nada, no voy a dar ninguna opinión. Pero esto sí me parece que era importante, ¿no? Las investigaciones también deberían ir a la GD. Ahí se conoció muchas, ellas eran las administradores, no solamente de Filambanco. Filambanco estaba en poder del Estado. ¿Sí? ¿Y quién era el gerente? Prácticamente el que dirigía era el ministro de Finanzas, ¿no es cierto? Estaba ahí. Mientras yo hacía las investigaciones, estaba el ministro de Finanzas. Estaban los administradores ya del Estado. El proceso continuaba y estaban en manos del Estado hasta que se cierra Filambanco. Pero hay el fideicomiso nomás impunidad, que se transforma, la GD se transforma en este fideicomiso. Este fideicomiso debe rendir cuentas de todos los bienes de los bancos que fueron incautados. Realmente y ahí no hay prescripción porque el fideicomiso nomás impunidad no tiene más de los 9 años que el doctor Zavala decía. Permítame decirle entonces, ingeniero Ayerbe, bueno, yo le recordaba a usted su paso en el gobierno, porque ahí también la GD tenía unas funciones, y no sé si usted logró, como dice la doctora Yepes, se han venido sucediendo cosas que han permitido lavar en unos casos algunos delitos y en otros que se cometan otros delitos. Y claro, y al final una ley en donde los bonos, todo eso, que eran más de 1.060 millones de dólares, se dieron de baja en la Asamblea y perjudicaron no solo al balance del Banco Central, sino que eso se desapareció. Desde el gobierno no fue posible hacer nada en los 2 años que estuvo el presidente Gutiérrez, ingeniero Ayerbe. Creo que es importante que usted haya mencionado este incidente porque puedo decirlo a viva voz del enorme poder que tenía el grupo Isaías en el gobierno de Lucio Gutiérrez y en todos los gobiernos anteriores, y yo mucho me temo que posteriormente igual. Ellos en la década de los 80s y 90s manejaban los escenarios del poder político del Estado con una enorme fuerza y capacidad, y por ende las instituciones de control. Nadie podría explicar que haya pasado en Filambanco lo que sucedió si no tenían injerencias directas en la Superintendencia de Bancos, Junta Bancaria, Banco Central y otras instituciones de Estado. Tanto es así que yo tuve la experiencia directa que en el año 2004, a mediados del gobierno de Gutiérrez, a mí me sacaron una orden de prisión orquestada argumentando que yo no era presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, pese a que había yo ya intervenido en la entrega de los 300 millones de dólares de bonos del Estado, que los encontré en las bóvedas del banco Filambanco, y hablando con el presidente Gustavo Noboa, todos nos quedamos sorprendidos que como no tenía ningún recurso, que no había posibilidades inmediatas de venta de bienes, entonces estos bonos era la única posibilidad de poder cancelar a los acreedores que de $1 a $25,000 podrían recibir en efectivo a través de la banca privada abierta. 9 bancos participaron
y se beneficiaron cerca de 500.000 acreedores en ese momento y quedamos 250.000, que tomó más de 14 años poder recuperar sus recursos a lo máximo que se pudo, y miles y miles de acreedores no recibieron un solo centavo, de tal manera que el poder de los Isaías sigue sintiéndose en el país y en esa época muchísimo más todavía, de tal manera que yo estoy absolutamente de acuerdo que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Villavicencio, puede hacer una gran tarea en el país en este momento para que no quede en la impunidad. Fernando, ni un solo funcionario fue procesado en el caso Filambanco, ni uno solo. Y ahora con esta sentencia, ni un solo sancionado. Se robaron miles de millones de dólares. Pero si argumentamos económicamente su monto, son miles y miles y miles de bienes inmuebles, edificios, casas, terrenos, muchos en fideicomisos, tanto en la previsora como en Filambanco, fideicomisos secretos como el RITS, por ejemplo, y todo lo que significó la involucración de otras instituciones financieras como Filambanco o National Trust de Panamá. De tal manera que aquí hay mucha tela que cortar. Los poderosos intereses que han impedido que la justicia actúe en el tema Filambanco todavía están vigentes. No va a ser fácil. Yo estoy absolutamente convencido que es absolutamente imposible pensar que una institución financiera no tenga balances auditados de la manera como la ley establece, pero ni siquiera tenían firmados los balances, nadie quería firmarlos, pero venía desde 1998, de tal forma que aquí hay escenarios absolutamente inéditos, aparte de que las afectaciones a los seres humanos, ¿en qué va a quedar eso? Eso no prescribe. Las afectaciones que significó muerte de miles de personas, eso no prescribe. ¿Qué significa la prescripción? Todo lo que nosotros hemos vivido y el país ha vivido, la crisis financiera bancaria que sobrepasó los 10.000 millones de dólares, pero solo Filambanco le costó más de 3.000 millones de dólares. Ya lo ha mencionado Fernando, todo lo que sucedió ahí con el famoso fideicomiso. Ahí viene una cosa, Fernando, que es el fideicomiso no más impunidad, en el que se transformó la Agencia de Garantía de Depósitos. Este siendo un tema que se puede investigar, digamos, que es necesario dar ese baño de verdad, es indispensable, se choca con estas otras cosas, la justicia y el Estado actuando para diluir 21 años, yo decía 20, la doctora Yepes dice 21, claro, el señor Ayerbe dice 23, esto ya venía 23. Desde atrás, y entonces uno se piensa, el baño de verdad que es indispensable. Fernando tiene que llevarnos a clarificar si es que todo lo actuado ha sido o en virtud de, como dice la doctora Yepes, de aplicación de la ley, y que las autoridades, ahí dice, me preocupa que cuando estaba ya el Estado administrando eso, o sea, que se quebró el banco. Y claro, ahí hay un informe de Eduardo Valencia, ahí hay varios informes que se hicieron de la AGD que deberían responder. ¿Quién ha hecho algo sobre el fideicomiso no más impunidad? Y ese parece es un trabajo, Fernando, que está pendiente. No sé si las dimensiones, lo que dice el señor ingeniero Ayerbe es, vean, aquí el poder de los Isaías demostraron tanto tiempo. Y claro, la doctora Yepes dice eso es más político. Pero ya no son entonces los 6.000 millones, ahora el ingeniero Ayerbe dice son 11.000. Y la verdad es que si sumamos todo lo que pudo haber sido esa plata, son cosas inimaginables, Fernando. ¿Cómo hacemos? Ese baño de verdad está pendiente. Hay una historia que está pendiente de completarla y de escribirla. Y claro, hay sectores y fuerzas que no quieren que esa historia se escriba así. Y puede ser la justicia uno de esos actores.
Pero repasemos lo que dice la doctora Yepes, es absolutamente precisa. ¿Dónde están los responsables administrativos públicos de Filambanco? Porque el banco, Filambanco, quiebra cuando está en manos del Estado. Y esto, compatriotas, tenemos que ponerlo en marco. Ese banco quiebra en poder del Estado. Y quiebra principalmente porque le ordenan otros funcionarios públicos absorber a un banco quebrado y todos los pasivos del banco la previsora. Y resulta que efectivamente, como dice Óscar Ayerbe, ninguno de esos funcionarios ha sido investigado y procesado. Entonces vemos que la causa central de la quiebra de Filambanco no ha sido investigada. Ese es un tema muy importante. Segundo, ¿quiénes aprobaron la ley de la AGD? ¿Alguien les pone el dedo? ¿Alguien les pone el ojo? ¿A quiénes? ¿En qué tiempo? ¿Y con qué intereses? Porque ellos ya sabían que la crisis se venía y lo que querían es protegerse ellos. Y aprobaron esa ley. ¿Dónde? En el Parlamento. Es decir, las fuerzas políticas que aprobaron la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, ¿quiénes manejaron la AGD? Luego el fideicomiso no más impunidad. ¿Dónde están las empresas? Las empresas que se feriaron, no solo del Grupo Isaías. Entonces aquí tenemos que reconstruir y construir una nueva narrativa y una nueva historia, o la verdadera historia del salvataje bancario, de la crisis financiera. Nosotros avanzamos algo. Por primera vez nosotros revelamos un informe que era reservado. Lo increíble es que el informe de la comisión presidida por Eduardo Valencia, que ya no está entre nosotros, esa comisión fue conformada por Rafael Correa, el 2007. ¿Y quién se guardó el informe por 7 años? Fue Rafael Correa. ¿Quién publica el informe? Soy yo, en el libro Los secretos del feriado, porque Eduardo Valencia me facilita una caja de documentos y dice, Fernando, es increíble. Yo remití el informe con todos los anexos a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado, y nadie investigó nada. Lo que ha quedado es una publicación en un libro que se llama Los secretos del feriado, pero reitero, yo me comprometí ayer, nos comprometimos ayer los miembros de la Comisión de Fiscalización a investigar este tema, a escribir la verdadera historia sobre lo que fue el feriado bancario, los actores políticos y privados que participaron, lo que fue la incautación de las empresas de varios grupos financieros y cuál es el destino actual. Yo quiero entonces, para continuar, Fernando, el tema de la fiscalización y la propuesta de fiscalización que va a hacer esta comisión, agradecer a la doctora Mariana Yepes por este acercamiento. Yo podría decir algo, por favor, quisiera añadir algo así, muy rápidamente, porque se mencionó que no ha habido un juicio penal en contra de los administradores del Filambanco en poder del Estado. Ese es un proceso que sí se inició. Ya estaba vigente el sistema acusatorio que hasta hoy está, con algunas modificaciones, y presenté, es una de las primeras, no recuerdo si es la primera o la segunda instrucción, yo presenté eso y comparecí al proceso ante el presidente de la Corte Suprema de aquella época, y se inició un proceso en contra de los administradores del Filambanco en poder del Estado. Se inició el proceso, continuó el proceso, hubo sentencia condenatoria. Inclusive estaba involucrado el ex superintendente de bancos. Por eso hubo fuero de corte. Luego hubo el auto de llamamiento a la etapa de juicio, luego hubo sentencia condenatoria, hubo recursos correspondientes, pero al final se declaró la absolución de los principales. A tal extremo que esas personas, a todos los jueces que dictaron la sentencia, a mí por haber sido fiscal, a quien me continuó también en la fiscalía, no siguen un proceso por daños y perjuicios. Entonces sí existió un juicio penal en contra de que tuvo una primera sentencia en poder del Estado. Bueno, ahí está un elemento más. No, y existió sentencia hasta el final, porque esto terminó, el proceso terminó con sentencia condenatoria.
en contra de los administradores. Y también hubo, me parece que hubo auto de llamamiento o sentencia en contra del superintendente. Ya no le he seguido no le he seguido el hilo de este proceso, porque ha habido tantísimos procesos en contra de las personas que estaban involucradas en el manejo bancario, digamos, responsables, dueños de los bancos, administradores de los bancos, que no recuerdo mucho, ¿no? Pero la verdad es Gracias que esas personas que recibieron sentencia condenatoria nos siguen ahora a un procesos proceso. a todos los jueces de la Corte Suprema, algunos ya han fallecido, pero somos como 12 personas demandadas. Bueno, muchas gracias, ingeniero Ayerbe, muchas gracias, doctora Yepes. Estaremos en contacto. Habrá que ver ahora entonces, Fernando, el tema pasa y podría ser que tenga una resolución y un baño de verdad que le hace falta al país, ¿no? Como han dicho. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría con Fernando tratar el tema de la propuesta de fiscalización que hace desde la presidencia. Nuevamente, gracias, doctora Yepes, gracias, ingeniero Ayerbe. Fernando, ¿cuál es la propuesta, además de esta que ya se suma entonces a lo que investigarán? ¿Cuál es la propuesta de trabajo que inicia la Comisión de Fiscalización? Bueno, hay una responsabilidad gigante y una esperanza también muy grande de los ciudadanos en lo que pueda hacer esta Comisión de Fiscalización. Mucho más cuando tenemos de fondo más de una década de impunidad, mucho más. Este tema nos deja claro que aquí no ha habido justicia y cuando se ha hecho justicia se han quebrado las sentencias para beneficiar a ciudadanos y sectores poderosos. Yo primero quisiera agradecer a los asambleístas que confiaron su voto en Fernando Villavicencio y al país, que está muy esperanzado de lo que se puede hacer en la Comisión de Fiscalización. Quiero recordar que quienes votaron por mí, la legisladora social cristiana o de Madera de Guerrero, Soledad Diab, a quien agradezco públicamente, ella ha sintonizado esta gran decisión y esperanza de poder llevar adelante un proceso serio de investigación y de fiscalización. Legisladores independientes como Pedro Velasco de Carchi, Marco Troya de los Ríos, Ana Belén Cordero de Creo y quien habla. Y también la sorpresa de la elección fue la abstención del legislador de Pachacutic, que me ha sorprendido realmente quién se unió al correísmo esta vez y se abstuvo de votar, pese a que, según me ha comentado, creo, había un acuerdo con Pachacutic. ¿Sí? ¿Quién es el legislador de Pachacutic, Fernando, que está ahí? No, yo no he hablado. Él cuando habló conmigo estaba dispuesto a confirmar su decisión del acuerdo. Yo no he sido parte del acuerdo. El acuerdo lo desarrolló, creo. Pero yo estaba seguro de que Pachacutic iba a cumplir su acuerdo, pero aquí no cumplió el acuerdo. Y fue el voto de Soledad Diab en la que logró que se consolidara, digamos, esto, ¿sí? Es interesante conocer eso. ¿Quién es el legislador de Pachacute que está en la comisión, Fernando? Bruno Segovia. Bruno Segovia, ya. Bueno, y entonces, ya hecho esto, hay una, yo diría, mayoría hay, se deberá trabajar, entonces, si no ha habido ninguna explicación de Pachacútec, debería el señor asambleísta Segovia dar sus razones para eso, porque pudo haber hecho que fracase, ¿no? En un momento dado esto que la ciudadanía. Sí, creo que el objetivo era impedir que yo llegue a la Comisión de Fiscalía, a la presidencia, sin duda. Ellos tenían otra carta que no pudieron jugarla, lo han intentado en varias comisiones, me refiero al correísmo, tumbar los acuerdos de la mayoría, que no es una mayoría sólida, pero es una mayoría. En todas las comisiones el correísmo intenta tumbar, y con mucho más razón, por eso que uno de los asustados, indignados y que ha llorado mucho en las últimas horas es Rafael Correa, y lo ha hecho en sus redes sociales, ¿no? Le ha dolido mucho, no solo que haya sido elegido de legislador, sino mucho más ahora que está al frente de la Comisión de Fiscalización. Por eso saludo la decisión de Soledad Diab,
Además, ella públicamente, y lo dijo ahí en la comisión, que la decisión de ella es avanzar y ser parte de un proceso de fiscalización y de borrar años, más de una década de impunidad en este país. Y eso es importante. Entonces, ya no solo es el acuerdo legislativo, sino también esta idea de que los asambleístas tienen un rol que jugar a más de sus grupos políticos, el individual, el de sus convicciones, el de que han hablado, o sea, que no vaya más allá de los acuerdos. Fernando, se ha hablado, y algunos dicen, se ha hablado de que hay que fiscalizar incluso la propia asamblea. Algunos en cambio han dicho, si es que van por esta parte de los viajes, de estas cosas que a veces se hacían, es un poco abandonar los grandes temas. Y si bien todos son importantes, estos grandes temas podrían no llegar a ser tratados si es que se quedan en pequeñas cosas, Fernando, o todo tiene que ver. ¿Cómo es la visión esta de iniciar una fiscalización ya sin ataduras al poder, sino más bien con este compromiso social, Fernando? Eso que mencionas es importante, una fiscalización sin ataduras al poder, porque pueden desarrollar un proceso de fiscalización, pero por esas cosas chiquitas, esas minucias, o discriminando, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo primero es descubrir, y descubrimos los límites que tiene la Comisión de Fiscalización, que en el fondo es una comisión de trámite de juicios políticos. Pero la ley orgánica de la función legislativa nos da un enorme poder a los legisladores, incluso sin estar en la Comisión de Fiscalización, para acceder a la información. La clave de la fiscalización es la información. La transparencia. Entonces, ese es el poder, y ese poder lo vamos a ejercer. El segundo aspecto es que la sociedad entienda que vamos a actuar en función del derecho y de la legitimidad de todos. Yo les dije a los legisladores correístas, les dije a Roberto Cuero y a los 3 miembros de UNES, que este es un espacio de todos y que hagan de la Comisión de Fiscalización un instrumento de luz y de verdad, como le dije a Soledad Diab y les dije a todos. Nosotros daremos paso a todos los procesos, claro, y si están sustanciados y están en derecho, pues pasarán al juicio político, eso lo haremos. Pero lo más importante que quiero anunciar al país es la decisión de la mayoría que está al frente de la Comisión de Fiscalización de investigar 20 años de historia de corrupción y de impunidad en este país. Algo que lo pusimos sobre la mesa con el presidente Lasso en la segunda vuelta. Yo le dije al presidente Lasso, sería muy bueno, al candidato Lasso entonces, sería muy bueno que para bien del país y bien de Guillermo Lasso, para el bien de Guillermo Lasso, investiguemos el feriado bancario, justo lo que acabamos de tratar en el foro anterior. Y me dijo encantado. Entonces, por eso anuncio nuevamente que vamos a investigar 20 años de historia oculta en gran medida. Este caso de la incautación de las empresas del Grupo Isaías y otros grupos es parte de la agenda de investigación. También anuncio que ahora que ya tenemos información complementaria de la justicia americana sobre toda esta trama de entrega del petróleo ecuatoriano a China y Tailandia para pagar la deuda, este es el segundo tema, o el primero, quizá por urgencia, que entra a la agenda de investigación. Nosotros vamos a armar un equipo muy poderoso de investigadores, con comunicadores, con periodistas de investigación, que son los expertos en mapear estos casos, zambullirse en el mundo oscuro. Y más aún si es que hay la posibilidad de entrar y conseguir los documentos, eso es como dice, está puesta la mesa para un banquete de trabajo, Fernando. Sí, doloroso. Sí, es doloroso eso, pero ¿van ustedes a conformar un equipo de investigación entonces? Claro, es que si no, no tiene sentido. Claro. O sea, los legisladores no somos, bueno, yo desde el periodismo de investigación he desarrollado instrumentos y tengo solo yo tengo cerca de 100,000 documentos, ¿sí? Que lo vamos a formalizar en la Comisión de Fiscalización
Bueno, ya lo hemos procesado en gran parte dentro de los reportajes, pero se trata ahora de formalizarlos en el marco de una Con investigación documentos desde la oficiales Comisión ya de registrados y todo. documentos Ya. oficiales. Y hay, Ya. hay todavía unos huecos ahí, para utilizar un término que Ujú. desde el periodismo de investigación no hemos logrado, porque hay una enorme opacidad y un cerco del Estado para entregar esa información. Entonces, ahora vamos a acceder a esa información, no solo nacional, sino internacional, y poder completar estos casos más allá, un poco más allá de lo que hace la Fiscalía, porque la Fiscalía investiga el tema Tiene solamente por la límites cuerda penal. del tema Aquí vamos penal, a claro. investigar, claro. Claro, entonces, por ejemplo, el caso actual, caso Las Torres, que la Ujú. Fiscalía lo desarrolla con habilidad, que dolorosamente acaba en el suicidio presunto de un alto exfuncionario del gobierno de Lenín Moreno. Nosotros vamos a investigar este caso porque hay aspectos que la Fiscalía no está desarrollando, a lo mejor no tiene que hacerlo, pero nosotros sí, porque son aspectos de orden económico, político y administrativo del Estado, de las unidades que fueron manejadas desde la Presidencia de la República por Santiago Cuesta Caputi, por la propia presencia de la ex primera dama de la Nación, la señora Rocío González, sus vínculos con funcionarios que están siendo exfuncionarios, que están siendo procesados ahora en este caso. Ahora la situación de las hidroeléctricas, mira que Ujú. Coca-Cola Sinclair entra nuevamente a terapia intensiva técnica de Sí, sí. reparación. Hay amenazas enormes sobre Coca-Cola Sinclair. Nosotros tenemos vinculado un proceso de investigación de Coca-Cola Sinclair con el pago de coimas y sobornos al amigo personal de Lenín Moreno, algo que yo lo investigué, que se llama INA Papers. Estos casos nosotros vamos a retomarlos, Ya. vamos desde la comisión, y la próxima semana vamos a destapar el congelador. Vamos a derretir los congeladores de la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Archivo, ¿sí? Este gran congelador que durante más de una década estuvo ahí, pues se acabó definitivamente. Van entonces a rescatar los temas que quedaron sin informes, algunos tendrán informes que los libraban. O sea, esto es una tarea, 20 años no es fácil trabajarlos, pero Fernando, corres el riesgo de que diga, no escandalicemos más el país, y ese suele ser una muletilla que es, vean, ya pasemos la página y ahí a uno se dice, oiga, ¿qué le pasó? Pasemos la página de qué, o sea, que viene aquí, venga la manzana, dele un golpe y váyase. No puede ser, pero sí sacar cosas que sean mucho más contundentes y que a la justicia no le quede otro trabajo, sino que procesarlos y conseguir sentencias. ¿Encuentras esa posibilidad que a más de que del conocimiento público se pueda trascender más, Fernando? Bueno, uno por principio no puede ocultar nada. El que lo hace está cometiendo un delito, ¿sí? Ya. Ocultar información en conocimiento de que hay un caso de corrupción, eso es un delito. Es decir, y mucho más grave si somos ahora funcionarios públicos, estamos al frente de la principal entidad de investigación desde el Parlamento. O sea, eso es imposible pensarlo, más allá de que digan que haga bien o mal, eso es un problema Ya. de ellos. Vamos nosotros a investigar. Segundo, y también vamos a investigar casa adentro, lo que yo ya he Ujú. empezado. Ya he pedido la información, entiendo que me están remitiendo la presidenta de la Asamblea, sobre el fallido proyecto de construcción de este complejo parlamentario que se disparó sus costos desde 24 a más de 70 millones de dólares. Alguien tiene que responder. Tienen que responder las 5 administraciones del Parlamento, de la Asamblea, desde el 2010. ¿Cómo así? ¿Dónde está el complejo? No existe. Los legisladores siguen operando y funcionando en Desde edificios que varios están edificios. Sí. esto, el propio microcaso de la compra, ¿cómo así nos quieren sorprender a los legisladores con una tablet, un teléfono? Son cosas pequeñitas, pero en lo pequeño está lo grande, en lo sencillo Ya. está lo complejo. Es decir, si nosotros no empezamos, ¿cómo es posible que en un momento de tal nivel de crisis, de pandemia, de dolor, o sea, qué bien que le haría un teléfono, una tablet, una computadora a un joven, a un chico, estudiante, ahora que estamos estudiando a través
de Internet. Esto, por ejemplo, tiene que ser investigado. No es que yo haya hecho la araca, como dicen algunos, el gran pantallazo de Villavicencio. Bueno, lo dice Arroz Verde, que no era un pantallazo, sino un hiperpantallazo. Y lo hacemos ahora porque hay que investigar. El que roba 1 centavo, ¿sí?, puede Está robar robando, 1000. claro. Está robando. Entonces, no podemos pensar así. La sociedad no puede seguir pensando así. Tenemos que investigar todo. Y para completar esto, ayer ya analizamos los legisladores, miembros de la mayoría, la decisión de dar curso. Además, tenemos que dar curso y continuar con los procesos de fiscalización de juicio político que estaban pendientes. Al menos hay 2 que estaban en agenda. El uno es al exministro de Energía, René Ortiz, que habrá que continuar. El otro es el proceso en contra de Pablo Celi, que va a ser muy interesante en el marco del caso Las Torres. Además, me ha comunicado el legislador Almeida también su decisión de sumarse al proceso de interpelación y juicio político en contra de Pablo Celi, del Contralor, porque ¿qué es lo que está atrás? No es Pablo Celi, claro, es toda esta trama corrupta de la Contraloría General del Estado. Y el tercer caso es el que yo empujé días antes de ser designado miembro de la comisión y presidente sobre el pueblo, pero como nosotros no podemos ser interpelantes, voy a encargar esa tarea a otro colega legislador, pero anunciamos que va el proceso de interpelación al defensor del pueblo, ahora preso en la cárcel. Claro. Fernando, estos 3 temas son importantísimos, los de Pablo Celi, René Ortiz, que es un tema petrolero de esto, y el tema del defensor del pueblo, van a ser tratados lo más rápido posible. ¿Cómo están programando, por ejemplo, lo del defensor del pueblo, que además hizo un informe de octubre del 19 terrible, y que además consiguen, pues, no, gente que adhiera y digan cosas que no recogen lo que pasó? Pero tienes también ahí al tema de la Contraloría, que parece no solo es el tema del Contralor, como tú dices, sino una serie de funcionarios que han estado haciendo ahí como caja chica, y eso necesita, parece un baño también eso, ¿no? Una purificación en la Contraloría para recuperar también una institucionalidad que vuelva y que le devuelva al país la garantía de que van a controlar. No que persigan pues a tanta gente. Oiga, no ha hecho firmar la entrega de este esfero, no asoma este libro, y los otros millones de dólares, si bien como tú dices, si se roban 1 centavo, sí, pues, pero perseguir por cosas así para llenarse de informes, parece que también no es una práctica correcta, Fernando. Estamos hablando de fiscalizar a los fiscalizadores, de fiscalizar a los jueces, al principal juez de cuentas de este país, que es el Contralor. Lo que sí va quedando claro con la información preliminar que existe es de que la Contraloría tuvo una actuación dolosa como parte de una especie de un delito de colusión. Actuaron en forma coludida con el Ejecutivo para desvanecer millonarias glosas. O sea, esto es gravísimo. Estamos hablando de perjuicios enormes al Estado ecuatoriano y de una entidad que no tiene razón de ser. Entonces, si la razón de ser de la Contraloría es construir instrumentos que al final resultan en instrumentos para la negociación de sobornos, esto es terrible, terriblemente doloroso. No podemos continuar así. Entonces, no es un problema de Pablo Celi, no es un problema de Carlos Polit, es un problema de una institución que está corroída por la corrupción, ¿sí? Que es la Contraloría General del Estado. Fiscalizar al juez de cuentas va a permitir reconstruir o limpiar el alma de esta importantísima institución del Estado ecuatoriano. Lo propio de la Asamblea. O sea, no podemos seguir nosotros al frente ejecutando nuestras responsabilidades si hemos guardado silencio sobre recursos públicos mal habidos, sobre cómo se manejaron recursos para construir la casa de la Asamblea. O sea, digo yo, si nosotros somos incapaces de fiscalizar y de dar cuentas sobre la construcción de nuestra propia casa que no está concluida, entonces si somos incapaces de eso, somos incapaces
para todo. Claro, no hay cómo visualizar el resto. Fernando, muchas gracias. Estaremos entonces en contacto para hacer el seguimiento, porque el trabajo se ve arduo, tedioso, no sé si decir peligroso, pero ahí está. A nosotros mismos ahora nos sorprendieron con esta posibilidad de que la Corte Nacional de Justicia trate el olvido. La gente no quiere que tengan memoria, quieren que las cosas que se han juzgado, que ya han pasado, no se discutan. Esperemos que la Corte no dé trámite a eso, y si no, habrá que seguir luchando, Fernando. Así es, seguro. Muchísimas gracias, entonces. Para las buenas. Estamos en contacto. Ha estado con nosotros el señor asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, anunciando, ¿no?, la línea por la que va a seguir ese trabajo. Y sí, ese es un tema pesado, pero que lo van a enfrentar, se ve, y así lo anuncia Fernando Villavicencio. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico.